En el día de hoy vamos a dar un tema sobre el trono celestial. Pero antes voy a leer los versículos que me faltaron, lo voy a leer ahora. Apocalipsis 4, 7 en adelante. Dice Apocalipsis 4, 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos leer tu palabra. Ahora danos sabiduría, danos luz, no solamente para el que habla, sino para los que escuchan tu palabra en esta mañana. Sé con nosotros y permite que presentemos una adoración celestial y una visión de lo que Juan vio en el trono de tu presencia. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Cuando uno llega a Apocalipsis capítulo 4, es porque ya ha pasado lo anterior. Y como ya yo terminé Apocalipsis, ya lo di los 22 capítulos, los miércoles, ¿verdad? Porque los domingos estaba dando a Mateo. Pero me tomó Apocalipsis con la pandemia y Mateo 24 con la pandemia. Miren qué cosa, ¿eh? Cuando comenzó la pandemia. Yo estaba en Apocalipsis y en Mateo 24. Pero a este pasaje de la Escritura me llama mucho la atención por la forma como el Señor se manifiesta aquí. Ustedes saben que Apocalipsis comienza con la visión de Cristo. El tema de Apocalipsis es el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y entonces, como es el tema de la segunda venida de Cristo, hay muchas señales y juicios antes de que el Señor se manifieste aquí entre nosotros. Y esa visión se ve en Apocalipsis 1 del 9 al 18. Y esa visión fue un preludio, fue una introducción de las 7 iglesias que eran iglesias de carne y hueso de Apocalipsis. O sea, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Ahí están la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, se me faltaba Sardis. 7 iglesias ahí en el Asia Menor, que hoy en día son territorio de Turquía y que la mayoría de ellos hoy en día ni iglesia hay. Pero para que ustedes vean cómo son las cosas. Y aquí aparece entonces Juan, comienza diciendo, después de esto miré, después de él hablarle a las 7 iglesias, dijo que miró y vio una puerta abierta en el cielo. Imagínense ustedes, que el Señor le está mostrando una visión del trono celestial. Un trono que se nota que es como si Juan lo estuviese viendo con un dron. Hoy en día es fácil, ¿verdad? Como si lo estuviese viendo con un dron, porque Juan está viendo todo de una manera concéntrica. Es decir, en el trono, alrededor del trono, delante del trono, y así, y sigue alrededor, y sigue alrededor, y sigue alrededor, rodeado, se puede decir que es la palabra. Esta visión de este capítulo 4 es solamente por lo que Dios le va a revelar a Juan. Y aparece el capítulo 5 donde aparece el rollo, que es otra visión. Pero primero le enseñó el trono donde está precisamente Dios mismo en su presencia. La idea de trono ya se ve en otros pasajes del Antiguo Testamento, o esta idea de esa realidad. Dice Carballosa en su comentario que esta idea aparece en Daniel capítulo 7 y también tiene que tomarse en cuenta Ezequiel cuando se habla de este momento.
Así que los capítulos 4 y 5 son preparatorios para el comienzo de un juicio que se llama en el Antiguo Testamento el día de Jehová y en el Nuevo Testamento el día del Señor. Puede también decirse de Jesucristo, como lo vimos en el libro de Primera a los Corintios. De manera que el día del Señor no es un día, son muchos días hasta que venga el Señor Jesucristo en gloria. Entonces viene un juicio que se conoce en la Biblia como el periodo de la gran tribulación. En estos capítulos, tanto en el 4 como el 5, es como que se pone en claro, miren, no se llamen a engaño, yo soy el que tengo el control del universo, yo sé lo que va a pasar, yo tengo todo controlado. Y eso es lo que dice aquí el capítulo 4. Pero antes de presentar todos estos juicios, te dice quién está sentado en el trono. Y eso es todavía mucho más llamativo. Hay pasajes como en Ezequiel que habla parecido a esto, cuando dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía de hombre sentado sobre él. En semejanza que parecía de hombre. Y dice Ezequiel 1:27, y vi la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Si ustedes, una diapositiva que ustedes van a ver ahorita, va a aclarar algo, porque los que ven la visión del Señor se cuidan mucho de que usted no vea a una gente. Siempre hay un brillo, siempre hay un resplandor, siempre hay una luz importante, porque ellos no pueden describir todos esos detalles que aparecen ahí. Y luego entonces aparece más adelante lo que se llama quién está a la derecha del trono, por eso había que ver el capítulo siguiente. Pero aquí encontramos que este capítulo 4 se puede dividir en tres formas distintas. En primer lugar, la visión del trono del soberano y los 24 ancianos, del versículo del 1 al 5. En segundo lugar, la visión de los 4 seres vivientes, del versículo 6 al 8. Y en tercer lugar, la visión de la adoración del soberano. Tal vez lo más bonito de todo es cómo termina la adoración, cómo se postran, cómo entienden lo que está pasando, que muchas veces nosotros ni idea tenemos. En primer lugar, entonces, vemos la visión del trono. Dice Juan en el versículo 1, después de esto, después de lo que él habló anteriormente, después de lo que vio y le habló a las iglesias, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. Esta expresión tiene que ver con el contenido de los capítulos 2 y 3. Después de que yo hablé a las 7 iglesias, el Señor me mostró y me abrió la puerta allá arriba. Y hay que tomar en cuenta lo que dice el bosquejo general de Apocalipsis, que es 1:19. Siempre mi suegro me decía que en la Biblia hay muchas llaves, pero Apocalipsis tiene una llave. Apocalipsis 1:19. Don Lino me decía que escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Las que has visto, capítulo 1, la visión. Las que son, las 7 iglesias. Y las que han de ser después de esta, lo que dice aquí. Y aquí, después de esto, miré, y esto es lo que aparece entonces, un periodo de juicio hasta que se finaliza con la nueva Jerusalén, el libro de Apocalipsis. Dice un comentarista muy famoso llamado John F. Walvoord, y es interesante que él diga esto, porque siempre hay preguntas, ¿por qué no se menciona la iglesia? Desde que se mencionaron las 7 iglesias en el capítulo 2 y 3, de ahí en adelante no se menciona nunca más la iglesia. Por eso el pensamiento de muchos estudiosos de la Escritura, y yo me adhiero a ello, es que la iglesia no va a estar en este periodo, sino que la iglesia tiene que ser levantada. Y luego entonces viene este periodo que aparece en el libro de Apocalipsis, y Jesucristo viene con su iglesia y pone sus pies en el monte de los olivos, y es lo que se conoce como la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. Y Walvoord hace notar, dice, el vocábulo iglesia, tan prominente en los capítulos 2 y 3, no vuelve a salir hasta el 22:16. Aunque la iglesia está indudablemente a la vista como esposa del Cordero en Apocalipsis 19:7, porque habla de la gran boda del Cordero,
y esa gran cena que aparece en Apocalipsis capítulo 19. Dice aquí que vio una puerta abierta, dice el versículo 1. Esto nos recuerda a muchos lugares de otros pasajes de la Biblia, en Ezequiel, Juan, Marcos, Hechos, etcétera. No vamos a buscarlo. Hay que recordar que los antiguos, incluyendo los judíos, se imaginaban al cielo como una bóveda inmensa. Los de la India todavía es diferente. Tenían 4 elefantes agarrando una bóveda como el mundo. Pero eso no está de acuerdo con lo que... Pero ellos tenían esa idea. Ellos se imaginaban al cielo como una bóveda inmensa, metálica, por cuya compuerta bajaban, se abrían y se cerraban, y ahí venían. Por eso cuando en el Génesis aparece esa figura, se abrieron las cataratas de los cielos, se abrieron las puertas. E incluso cuando habla de la ofrenda en uno de los pasajes de los profetas menores, creo que Malaquías dice que se van a abrir los cielos hasta que sobreabunde, o sea, si tú ofrendas, si tú das para el Señor. Así que no se menciona en el texto ni cómo ni cuándo la puerta fue abierta. Lo que sí se dice que Juan miró y dice, y aquí una puerta abierta en el cielo. No nos dice los detalles. No se menciona nada de eso. La puerta abierta permite la entrada personal de Juan, o por lo menos ver qué es lo que está pasando, para recibir. Yo le dije a ustedes que yo digo que a Juan le dieron una vista de un dron, como que mira Juan, ya, está viendo qué es lo que hay. Y eso es lo que se ve en el pasaje. Así que eso es lo que Juan ve y lo que nos quiere mostrar a cada uno de nosotros. Esta palabra trono, que aparece aquí en los versículos 3, y al aspecto del que estaba sentado, era semejante a piedra, pero ya en el versículo anterior también lo dice, piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, alrededor del trono, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos. Ya eso lo leíamos anteriormente. De las 62 veces que aparece la palabra trono en el Nuevo Testamento, el vocablo aparece 47 veces de la pluma de Juan en Apocalipsis. O sea que parece que es muy importante. Eso lo impresionó a Juan. Aunque él vio esa visión, pero eso lo impresionó, eso lo marcó. Ahora, él tenía que hablar de esto antes de hablar de los juicios, para que vean que el que manda los juicios y de dónde viene y qué va a pasar es el que tiene control de todo. Y eso es lo que yo quiero al final, que es lo que vamos a ver. Es posible entonces que el concepto de trono que uno ve en todo el desarrollo del Apocalipsis aparezca de lo que se ve en este pasaje. Cuando se habla del trono en la Biblia, ya ustedes saben que no es un rey cualquiera, sino que es Dios mismo reinando como tal. Una visión general aparece en esta diapositiva que viene a continuación. Fíjense ustedes, un artista, que eso no es mío, yo lo tomé prestado, que yo hasta el nombre lo tenía, pero debí ponerlo porque está tan bien hecho que hay que darle sus méritos a quien lo hizo, de verdad. Y yo lo tengo tal vez en la próxima diapositiva, es mucho mejor, la que viene. Miren ahí, el artista leyendo este texto, eso fue lo que vio, un artista. Ahora, llama la atención esos seres vivientes que están al frente. Y entre el trono y los seres vivientes dice, hay un mar de cristal. Y entonces uno ve todo esto. Claro que el artista está viéndolo como si fuera en forma de retrato, de herradura. Recuerden que es o sea, círculos concéntricos. En el centro el trono, entonces todo alrededor. Pero los artistas desde Leonardo da Vinci en adelante, cuando hacen el retrato de la cena, lo ponen como si fuera un retrato, no lo ponen como de verdad es. Porque la gente, para que lo entienda la gente. Pero lo correcto sería un anfiteatro o un círculo completo como se ve en este pasaje. Yo lo voy a ir describiendo cada una de las cosas que ustedes ven ahí y ustedes van a ir figurando lo que aparece aquí. Esto es un diagrama, ¿verdad? Por así decirlo. En torno al trono de Dios, ahí está. Ahí lo que hay es una luz. Ahí está el Padre en el trono. Apocalipsis 5 nos dice que a la derecha del trono hay uno que fue el único digno, porque aparece un rollo, y es el rollo que desata todos los juicios de Apocalipsis, que se llama el rollo de los 7 sellos.
Y ahí viene el primer sello, el segundo, que son los 4 jinetes, los 4 primeros sellos. Eso para refrescarle. Del séptimo sello salen las 7 trompetas. Y de la séptima trompeta salen las 7 copas de la ira de Dios. O sea, todo tiene que ver con lo que sale del trono. Quien desata todo es un león, pero que es un cordero inmolado. Una cosa interesante, porque son títulos que pertenecen al Señor Jesucristo. En el primer círculo está la piedra de jaspe, símbolo de transparencia, símbolo de pureza. Eso que usted ve brilloso en el centro es una piedra de jaspe. En el segundo círculo interior está la cornalina, que eso es lo que se ve, esa coronita así. La cornalina significa la misericordia de Dios sobre su pueblo Israel, pero ira de Dios que pende sobre el mundo en juicio condenado. Pero la misericordia que Dios siempre ha manifestado. El tercero, en el círculo tercero está el arco iris, una especie de arco iris que se ven saliendo. Usted le tiene que ir mirando el esquema. La verde esmeralda, símbolo de esperanza por la fidelidad de Dios a su pueblo. En el cuarto círculo están los seres vivientes, o muchos lo ven aquí como los querubines, ocupando puntos cardinales en torno al trono. Muchos ven aquí que cada uno está mirando hacia uno de los lados, a una dirección, hacia los lados, aunque a los artistas se les hace muy difícil poner para mirar para el trono en este caso. Así que esa es la realidad. En el quinto círculo están los 24 ancianos que tienen corona, están abajo, sentados, 24 ancianos. Si tú quieres, pon la otra, porque la otra, yo voy diciendo las palabras y ustedes lo pueden ver mejor así. En el sexto círculo están muchos ángeles, dice el versículo 11. Y finalmente en el séptimo círculo, a la mayor distancia del trono de Dios se halla el resto del universo, como dice Apocalipsis 5:13, que no está suplido en el capítulo 4, cuando dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Lo que yo quiero señalar es, tal vez hay algo que yo no lo resalté o no lo escucharon, pero que está en la lectura de Apocalipsis capítulo 4. Si ustedes se dan cuenta, dice que, versículo 5, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Miren, eso se ve. Relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían esas 7 lamparitas que están abajo ahí. Chan, chan. Le digo que el artista fue fino. Ardían, como dice el texto, 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso es para hablar de la perfección, en otras palabras. Y todo eso está ahí manifestado. Y ahí están las 4 figuras que están alrededor del trono y que le llama la atención a Juan y que lo va a describir como tal más adelante. Así que esa es la realidad del trono. Unos dicen sobre los 24 ancianos. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Ha habido mucha discusión entre los estudiosos de las Escrituras. Hoy no vamos a entrar en esos detalles, solamente decir, los que dicen que son hombres, creen que representa a la iglesia, esos 24. Otros dicen que representa a los redimidos de Israel. Otro que representa a ambos grupos, o sea, 12 que vienen del antiguo y 12 que vienen del nuevo. La verdad es que no lo sabemos exactamente. Ellos se apoyan en que los 24 ancianos en conjunto son 4 seres vivientes, o con los 4 seres vivientes alaban al Cordero por lo que han hecho por otros, no por lo que han hecho por ellos, y por eso dicen que puede ser muy diferente. Sugiere que la ropa blanca manifiesta la justicia de la iglesia. Se argumenta que las coronas son los galardones de la iglesia en el tribunal de Cristo. O sea, es muy difícil, yo no me voy a detener. Lo que dicen que es la iglesia, dan más detalles todavía. Eso cuando son hombres y los que dicen lo que son la iglesia. Pero hay objeciones. Calvallosa es de los que piensa que hermenéuticamente es difícil decir que es la iglesia. Porque aparece la palabra anciano en el versículo 24 literal. Los 24 ancianos no se ven como símbolos, sino que se ven en el capítulo siguiente, en el contexto que aparece en los capítulos siguientes también. Y
y tiene personalidad. Uno de los ancianos, por ejemplo, lo pongo solo como una muestra, el 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, miren ustedes, versículo 7:13, capítulo 7, verso 13 de Apocalipsis. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Fíjense que uno de los ancianos preguntó. Entonces está hablando de aquellos que fueron salvos en la primera etapa de la tribulación. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Juan, usted sabe. Dice, yo no sé nada. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjense ustedes entonces que hay una diferencia entre el grupo que son salvos y los ancianos que están preguntándole. Entonces, cuando uno lo usa como símbolo de la iglesia es un poquito más difícil. Cerramos eso. Esa es la parte tal vez más difícil. Esta piedra preciosa sí nos llama la atención a nosotros también. Ya hicimos un estudio sobre la piedra. Uno se da cuenta que uno no sabe nada de eso. Lo que pasa es que hoy en día, para hablar de piedras, esas piedras preciosas en la antigüedad eran... Los chinos ahora le han cogido con buscar piedras por todas partes. Vienen aquí a buscar muchísimas piedras y le han... Al larimar, ya ustedes saben, le han tomado mucho cariño. Y no solamente al larimar. Señores, el ámbar dominicana es una de las piedras más importantes de resina que nosotros tenemos. Y más cuando tiene un insecto o algo dentro. Entonces tiene más valor. Esa cordillera de ahí septentrional es la base para la mayoría de las grandes cosas que se estamos diciendo sobre el ámbar. Yo tengo un artículo de un turco que escribió un libro que tiene una colección de ámbar. ¿Sabe dónde es la mayoría de la colección? De aquí. Y él dice que esa es una muestra de que el mundo no ha cambiado desde que se hizo. Porque dice el mosquito que está ahí. ¿Recuerdan la película Jurassic Park? Que todos la vimos, de los dinosaurios. Sacaron de una ámbar dominicana un mosquito que le sacaron la sangre. Y de esa sangre sacaron el ADN. Y de ahí hicieron una cría de dinosaurios. Y ya ustedes saben que ahí fue. Y fue ahí que nació eso. Pero bueno, aquí está una de las piedras que aparecen en el trono. Juan se cuida mucho de algo. ¿Ustedes se dieron cuenta de qué? De atribuir forma humana a Dios. A veces yo a veces estoy meditando, y no sé si a ustedes les pasa, ¿cómo será Dios? Y me cierro mis ojos. Pero entonces, viendo Apocalipsis, viendo otro pasaje de la Biblia, como que te pone, como porque no vea una imagen. Porque la mayoría de nosotros vemos la imagen de Cristo anglosajón, el Cristo bien rubio, ojos azules. Pero ese no es Cristo, porque primero los galileos no eran así. Un hermano dice que no debe ser es rubio de Galilea, tiene que ser el negrito de Galilea. O por lo menos que tenía la tez como nosotros, una tez un poquito más quemada por la zona del mundo donde Jesucristo creció. Pero la mayoría de la gente tiene un prejuicio artístico por la Edad Media, por los artistas que han llegado aquí hasta nosotros, un rubio o azules. Bien, la barba está cuidada, no como la barba de Payán, sino una barba bien cuidadita. O sea, es diferente totalmente. Y eso es lo que hemos dicho. Sin embargo, la Biblia prohíbe que nosotros hagamos imagen del Señor. Entonces, en su meditación, usted no puede poner una persona en su mente como es. Usted tiene que ver el carácter de esa persona. Y esas cosas reflejan carácter. Esas piedras reflejan realidades. Y como dice Juan cuando lo ve en la visión, que ve al Señor, dice, sus pies como bronce bruñido, sus rostros refulgente como el sol, pero no te dice cómo es. ¿Y qué dice Isaías? Dice, sin atractivo para que le deseemos. El Señor no quiere que usted vea una imagen de Él. ¿Por qué? Porque el Señor vino aquí en forma humana, pero Dios en esencia es espíritu. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Así que Juan evita atribuir a Dios forma alguna humana y dice que el que estaba sentado allí tenía el aspecto del jaspe y de la cornalina. En vez de compararlo a una figura humana, Juan lo compara a dos piedras preciosas de profundo simbolismo en su color, en su forma. Porque cuando uno se pone a investigar los tipos de piedras, no todas las piedras, aunque se llamen jaspe, tienen el mismo color. Hay jaspe de diferentes colores.
Hay esmeraldas que aunque son verdes, hay un verde más chillón, un verde que, aunque decía un escritor, creo que Homero, no me acuerdo, decía que la esmeralda es el verde más verde, decía él. Y decía que así se distinguen los demás verdes. Y todo eso está como si fuera un reflejo de la creatividad de Dios. Porque, señores, uno ve los animales con todos esos colores. Cuando uno ve una cotorra de muchos colores y azul, y uno dice, pero ¿cómo es? Y una planta y una flor tan linda. Entonces uno ve el trono de Dios también con colores, con brillo, con piedra. Y tú dices, ¿cómo es? Dios es un Dios estéticamente importante. Valora lo que es la belleza. Y hablar de belleza, ¿sabe lo que significa belleza? Significa creatividad. Significa que Dios tiene una, como decía alguien, una creatividad económica, porque lo que Dios hace no sobra, pero tampoco falta. Está todo hecho por un motivo. Y aquí está el jaspe, que aquí se menciona en primer lugar. Es una piedra preciosa, translúcida, de dureza diamantina, o sea, como el diamante. Y de un color como el cristal también, como el cristal se refleja, transparente. Y muchos ven como un símbolo de santidad, como un símbolo de clarividencia, duro hasta el extremo de quebrar toda la resistencia y parecido en esto al fuego consumidor. Y así ya a manera espiritualizando, ¿verdad? Un poquito el texto, diríamos de esa manera. La sárdica, la piedra sárdica, aquí conocida como cornalina, es roja, símbolo de la ira de Dios en el juicio que se prepara contra los rebeldes, porque nos recuerda las llamas y esas cosas. Es muy difícil uno poder saber por qué esos colores. Yo tendría que referirlo de nuevo a la visión anterior, pero no podemos volver para atrás. Luego aparecen estos 4 seres vivientes. Aquí aparecen 4 seres vivientes en el capítulo 4, versículo del 6 al 8. Uno tiene la forma de un león. Pero ustedes recuerdan que un escritor del siglo I no conoce las cosas que nosotros conocemos hoy. Él conoce los animales, conoce los becerros, conoce los hombres, conoce las águilas, más que nosotros hoy en día, porque las águilas eran bien reconocidas en el oriente, igual que esas aves, y la usaban para muchas cosas. Pero bueno, yo pudiera decir que cada uno refleja algo. Muchos dicen que tal vez son seres celestiales o angelicales que también forman parte de ello y que están mirando para cuidar la santidad de Dios, junto con los querubines que también están. Por eso, como si uno lo ve comparado con otro pasaje donde aparecen querubines, dicen que están alrededor del trono, Isaías capítulo 6, por ejemplo. Y vamos a hacer una comparación si nos da el tiempo. Así que el león que aparece en forma de león habla de la fuerza. El becerro sugiere vitalidad, sacrificio, trabajo. El hombre, o sea, como forma de hombre, destaca personalidad. Cuando en la Biblia dice parecido o semejante, no te quiere decir que es así. Está buscando un ejemplo de cómo mostrártelo. Yo siempre le pongo ejemplo de los judíos que vinieron en los 80, que fueron rescatados en un avión. Siempre le pongo ese ejemplo a ustedes, a todos los que han escuchado mis prédicas otras veces. Y a mí me impresionó, nunca se me ha olvidado. Porque habían unos judíos que vivían desde el siglo XV y hasta estaban preparándose para el sacrificio y de todo. Y entonces lo estaban siguiendo porque ellos tenían su menorá y todas sus cosas. Y eran judíos que se habían escondido en el norte de África. Pero ellos querían ir a la tierra porque ya le dijeron que Israel estaba como nación. Y iban para allá. Y entonces no le permitieron aterrizar a los aviones judíos en territorio donde estaban ellos. Y como ellos iban de camino cruzando desiertos, estaban muriendo muchísimo. Entonces el Estado de Israel dijo, lo vamos a rescatar. Y mandaron 2 aviones Hércules DC-130, de esos que cogen, que eso no tiene nombre. Cogen tanques de guerra, ejército y de todo. Y aterrizaron en un aeropuerto abandonado y recogieron los judíos y los llevaron a Israel. Fue un rescate, se llamaba Operación Moisés, como porque siguiendo la ruta, pero fue en avión. Y entonces le entrevistan a las personas que los rescatan. Dicen, ¿cómo ustedes vienen? Dice, no sabemos. Dios envió una gran águila, nos metió en su vientre y nos trajo aquí. Para usted era un avión, pero para ellos era una gran águila. ¿Entiende lo que quiero decir? Es muy difícil uno interpretar una mentalidad del siglo I con una mentalidad del siglo XXI. Nosotros tenemos otras cosas en la cabeza.
¿No se acuerda del hombre de una película que se cayó una botella? Y él quería llevarle esa botella, anduvo a pueblo entero de una tribu, de que esa botella había que entregarla porque su tribu. Yo no me acuerdo todo el argumento, pero yo sé que a unos les resulta tan risible lo que pasó ahí. Otros ven aquí, en estos 4 seres vivientes, ven los 4 evangelios aquí, porque ellos dicen, el león representa a Mateo, el becerro representa a Marcos, el Hijo del Hombre representa a hombre, Lucas, y Juan representa un águila porque habla de Jesucristo como Dios. La verdad es que eso es una aplicación. Hay diferencia entre los seres vivientes, por eso muchos dicen, ¿serán querubines? ¿Quiénes son? Y yo le hago una comparación entre Ezequiel y Apocalipsis, por ejemplo, la próxima. Los de Ezequiel tienen 4 alas, Apocalipsis tienen 6 alas. En Ezequiel 4 rostros, en Apocalipsis solo tienen 1. O sea, cada uno un rostro. En Ezequiel aparece con ojos en las ruedas. En Apocalipsis dice que su cuerpo está lleno de ojos. No sabemos qué es lo que quiere decir Juan con eso. En Ezequiel parece ser que los seres vivientes sirven de apoyo al trono, mientras en Apocalipsis están alrededor del trono. Puede ser que los dos pertenezcan al grupo de los querubines, pero habrá querubines diferentes. Es posible que fueran querubines, aunque tenían igual número de alas que los serafines, que aparecen en Isaías capítulo 6, que se ocupaban de la santidad del pueblo de Dios y de la purificación. Bueno, tal vez lo más importante es lo que ellos hacían. En los versículos siguientes, bueno, hay que decir también a favor, la alabanza, al igual que los serafines de Isaías. Y hay diferencia también, porque en Isaías, recuerdan ustedes capítulo 6, cuando Isaías dice, cuando yo estaba yo sentado, fui yo al trono, Isaías, Dios le permitió estar allí. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Y sobre él habían serafines. Estoy tratando de recordar el pasaje de Isaías capítulo 6. Y que dijo Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labio inmundo y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y entonces ahí se desarrolla esa realidad. Sin embargo, la alabanza, al igual que los serafines de Isaías y su diferencia, aquí dice igual que Isaías, santo, 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 dicen aquí. Y dice, y los 24 se postraban, y los 4 no cesaban, perdón, versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Para un judío, el superlativo hebreo era mencionar una cosa 3 veces. Pero lo era en el Antiguo Testamento y también lo es, o sea, en el libro de Isaías y también en Apocalipsis. En segundo lugar dice que el Señor Dios Todopoderoso. En Isaías dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos porque es una palabra, un hebraísmo para uno de los nombres de Dios compuestos, que es, la palabra sería, que está en el himno tradicional de Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios, cuando él dice, Señor de Sabaoth. ¿Por qué? Porque Martín Lutero sabía hebreo. Es lo mismo que decir Jehová de los ejércitos, Señor de Sabaoth. Y cuando se mencionaba ese nombre en el antiguo, siempre tenía que ver con la batalla, como que el Señor iba al frente. Cuando estaba compuesto, Jehová solo hablaba del nombre propio de Dios, pero cuando se dice Jehová de los ejércitos o Jehová otras cosas compuestas, estaba señalando una realidad en el momento. Y eso es lo que aquí aparece, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En Isaías dice, toda la tierra está llena de su gloria. Podríamos equipararlo con Jehová, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Y eso se ve en el capítulo siguiente, que es el capítulo 5, cuando ya nadie era digno de abrir el trono, solo uno, que es el Señor. Pero bueno, ¿qué adoraron ellos? Y ahí es donde nosotros queremos decir algo importante. Dice los versículos 9 en adelante, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra,
el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria, ¿qué es gloria? Gloria es como decir lo que Dios es. Todas las cosas que Dios reúne es su gloria. ¿Entiendes? O sea, es su peso específico. Es muy difícil como uno definir. Es su presencia. Como hay una unidad de medida que yo recuerdo en la escuela, yo no me acuerdo cuál era, si era el kilogramo, pero yo lo pongo así. Cuando se habla de la gloria, se habla del peso específico expresado no en gramos, sino en toda su perfección en Dios. Esa es su gloria. Y es muy difícil uno hablar de esas cosas porque uno dice, dale la gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Reconoce que Él es todo sobre todo. Eso es lo que está diciendo. Honra, honor, rendir respeto, reverencia. Aquí habla entonces de un temor reverencial, porque la palabra está relacionada con temor. Debido a su gloria tenemos que rendirle entonces honor. Y luego dice, y dan gracia. Gratitud por los dones de la gracia manifestada en la providencia. Es cierto que la gracia se relaciona con la alabanza y que la adoración se relaciona más con lo que Dios es, con su gloria, con sus perfecciones, con todos los atributos, como dice la gente, pero me gusta usar la palabra perfecciones. Y luego dice, al que vive por los siglos de los siglos, dan reconocimiento. Nadie está por encima de Él, nadie vive por encima de Él. En el transcurso de las alabanzas, los cuatro seres vivientes entonces reconocen su inferioridad delante de aquel que es autosuficiente, delante de aquel que es todopoderoso y de quienes ellos derivan su vida. Eso lo reconocen los seres celestiales. Yo no sé por qué mucha gente se equivoca y pone de que ángel en su casa, de que ángel de la guardia, dulce compañía, y ponen un ángel y a veces meten al arcángel Miguel. Usted sabe que hay gente que adoran los ángeles también. Y yo siempre he dicho que el problema de tener a Miguel en la casa es que hay que tener el otro, aunque esté abajo, pero hay que tenerlo también. Eso es la gente que antes tenía yo. Yo creo que cuando yo estaba chiquito mi mamá tenía un cuadro de eso. Pero después, papá, eso se perdió hace mucho. Pero son disparates todo eso. ¿Y por qué? Hasta Juan se equivocó en un momento. Juan quería adorar a los ángeles 2 veces. Apocalipsis 19 y Apocalipsis 22. Él dice, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, que yo soy una criatura, no me adore a mí, Juan no me tire gancho, en otras palabras, porque eso es un gancho. ¿Qué pasó con Pedro cuando fue a la casa de Cornelio? Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, imagínense que una visión le dijo a Cornelio que mandara a buscar a Pedro. Cuando Pedro llega, ¿qué hace Cornelio? Lo correcto, se inclina, un centurión. Se inclinó y ¿qué le dice Pedro? Levántate que yo mismo también soy hombre. Como quien dice, no me hagas eso, tú me estás metiendo un gancho allá arriba. No aquí, en la presencia de Dios. Levántate que yo mismo también soy hombre. En conclusión, ahí está Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo como su honor, lo que son. Nosotros no somos dignos. Digno eres, Señor Dios nuestro, dice la Biblia de las Américas, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La creación es una razón de adoración. ¿Sabe por qué ahorita yo le hablaba de los colores, de la naturaleza? De los pajaritos, de la flor, eso que coleccionan plantas exóticas, porque a veces son silvestres, crecen solas. Hay muchísimas cosas cuando uno va a las cordilleras, plantitas, colores, que tú te sorprendes. Lo que coleccionan orquídeas, ustedes han visto que de un palito sale una cosa esquelética, tiene una belleza y unos rasgos que tú dices, ¿qué fue? Yo no sé cuidar mucho las plantas, eso se me dañan a mí. Pero la verdad es que eso habla de una diversidad de la creación. Y por eso el texto dice, porque tú creaste todas las cosas. Y los pajaritos de colores diferentes, su forma de defenderse. Me hablaban del pez cotorra y ustedes lo han visto, cómo se digiere en los arrecifes, lo que hay ahí, después tira arenita y eso mantiene la arenita limpia. Hablan de un pececito que lo entran en las peceras,
que le coge con limpiar la pecera. Todo el camino. Chupa toda la saga que hay. Y se alimenta de eso y lo mantiene limpio. Se habla de un escarabajo, por ejemplo, bombardero, el escarabajo bombardero, que es una cosita chiquitica, pero cuando se ve en peligro tira un caño ácido a los ojos del otro, así, ¡chap!, de sus depredadores, y arde a 100 grados en segundos. Quien describió ese escarabajo es un cristiano, ingeniero, inglés, e incluso él tiene un libro sobre Génesis, oigan bien, él es... no me acuerdo, ingeniería, no me acuerdo. Y él hace la descripción, o sea, él es quien se merece la descripción que hizo del escarabajo bombardero. La creación, lo que vemos. Usted se pone en el mar, cuando yo vi ese mar, no fue como un campesino que dijo ni cuánta tierra perdía. A mí lo que me llamó la atención, cuando por primera vez yo era un niño y me entraron a alta mar, ¿sabe lo que me impresionó a mí? Digo, wow, pero qué azul es el mar. Cuando uno está en aguas profundas, cuando usted va para la ballena de Samaná, para allá, que hay que meterse atrás de la ballena, porque a veces no están adelante y hay que coger agua para adentro, y usted ve, ay. Eso se ve azul, como dice la gente, azul marino. Eso habla del Dios de la creación. La creación es una razón de adoración. Y reconocer quién es nuestro Dios, y esto es adoración completa y sincera, es más que alabanza. Cuando usted se da cuenta lo que Dios es en esencia. Hay un himno que es mi himno favorito, pero ustedes no se lo saben. Pero yo me crié y ese himno siempre me llegó y ese es que yo lo voy a poner ahí. Dice, load al gran rey, su gloria rezad. En realidad... Hay muchos himnólogos que no ponen rezar, dice anunciar. Pero mire, la gloria de Dios debe ser un rezado. Señor, tú eres glorioso. Y dígalo muchas veces, no importa. Su amor a su grey con gracia cantad. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el Dios poderoso de siglos sin fin. Cuán fuerte es Dios, mortales temblad. Oímos su voz en la tempestad. Brocado de estrella, sus ángeles son. Brocado de estrella es su pabellón, es decir, el cielo es la bandera de Dios, y vientos y rayos sus ángeles son. Y luego dice la tercera estrofa, tu inmensa bondad ¿qué lengua dirá? O quién tu verdad jamás sondeará. Con suma largueza sus manos proveen y es fiel su promesa a los que en ti creen. Dice la estrofa cuarta, el frágil varón, dice, eso va, aliento que va, su consolación en ti hallará. Tu misericordia no puede faltar y a tu eterna gloria le conducirá. Ahora la última estrofa va de acuerdo con lo que yo estoy diciendo en la prédica. Dice la última estrofa, tremendo poder, ilímite amor, misterioso ser te damos loor. Cuán maravillosa tu gran creación, mas oh qué asombrosa es tu gran redención. Miren que la creación es grande. Mire que la cosa que uno ve es grande. Un avión se levanta y sube y usted ve para abajo y hay 200 gente y 300 gente y tú dices, ¿cómo que esto no se cae? Y está lleno de cosas y pesado y lleva de todo. Y hay aviones que son gigantes, llevan elefantes, llevan tanque de guerra, llevan de todo. Si eso es importante, lo más importante es qué asombrosa es tu gran redención. Esa es la pura realidad. Hermano, le quise dar una visión del trono, de la gracia de Dios, para que adoren al Señor en esta mañana y reconozcan que solamente Él merece la gloria y el honor. Vamos a pedirle a Payán que coge el teléfono porque lo han llamado varias veces. Muy bien, vamos a tener un momento de oración y quiero que en esta Navidad mediten mucho, no en una imagen, sino en la grandeza de Dios, en su creación, en la diversidad de su creación, en cómo Él preparó un cuerpo y vino a este mundo en una persona chiquita, un bebé. Él pudo haber venido grande como Adán. Yo creo que Adán lo hicieron grande y a Eva también, pero no escogió venir como un bebé aquí, vulnerable, porque vulnerable, un bebé vulnerable, creció aquí siendo el Dios
e infinito y 3 veces santo. Señor, gracias por tu